Hay historias que nos cuentan desde pequeños. Historias que vienen en forma de cuentos, de leyendas, de películas. Pero también hay historias que nos encuentran sin buscar. Que llegan un día cualquiera, sin aviso, se sientan a nuestro lado, y nunca se van. Hay una de esas historias que empezó con una familia. Una familia extraña, desprolija, ruidosa. Amarilla. Una familia que se convirtió en algo más que dibujos animados. En algo más que una serie. En un símbolo. En una parte de nuestra cultura. Hoy, esa historia todavía sigue. Y la seguimos viendo. Pero más importante aún, la seguimos sintiendo. Porque los Simpson no son solo ficción. Son una memoria compartida. Todo empezó en 1987. Matt Groening, un caricaturista que venía del mundo del cómic alternativo, fue invitado a crear unos pequeños segmentos animados para un show de comedia. Podía usar sus personajes de Life in Hell, pero temía perder los derechos. Así que improvisó. Literalmente, en la sala de espera, en una hoja, dibujó una familia. Padre, madre, 2 hijas, un hijo. Les puso los nombres de su propia familia. Homer, Marge, Lisa, Maggie. Y al chico lo llamó Bart, en lugar de Matt. Porque Bart era un anagrama de Brad, que significa mocoso. Y él mismo lo era. Esos cortos tuvieron algo magnético. Una irreverencia nueva. Un ritmo rápido. Una burla inteligente. Y en 1989, Los Simpson se convirtieron en serie independiente. Se emitió el primer episodio navideño. Y sin saberlo, la televisión cambió para siempre. La familia era imperfecta. Homero no era un padre modelo. Era irresponsable, flojo, torpe, y a veces incluso egoísta. Pero también era un reflejo. Un retrato honesto de muchos padres reales. De miles de familias. Y tenía algo clave. Amaba a su familia, por encima de todo. Marge, con su peinado azul imposible, era paciencia, tolerancia, contención. Lisa, con solo 8 años, era una mente brillante atrapada en un entorno que no la comprendía. Un alma sensible, adelantada a su tiempo. Vegetariana, feminista, ecologista, amante del jazz, activista social. Lisa fue, para muchos, la primera vez que vieron en pantalla a alguien que pensaba como ellos. Bart, con su onda y su desobediencia, era el niño que se resistía a ser moldeado. Rebelde, creativo, caótico, pero también profundamente humano. Detrás de sus bromas, muchas veces había soledad. Maggie, sin hablar, hablaba. Y su chupete era su voz. Springfield era su hogar. Un pueblo que, a propósito, nunca sabíamos exactamente dónde estaba. Porque no era un lugar real. Era todos los lugares. Era donde nacían los errores, las exageraciones, las críticas, las parodías, pero también las verdades incómodas. Lo que hizo de Los Simpson algo tan especial no fue solo su humor. Fue su capacidad de reflejar la realidad. De desnudar la hipocresía. De criticar gobiernos, religiones, industrias, guerras, medios de comunicación, fanatismos, todo. Y hacerlo con una sonrisa. Con sarcasmo. Con un guión que, capítulo tras capítulo, dejaba más de lo que mostraba. Los Simpson no solo hacían reír. Hacían pensar. Cuestionar. Y, a veces, emocionarse. Porque, entre tantos chistes, también supieron darnos momentos de una sensibilidad inesperada. Como cuando Homero abandona un trabajo que ama para estar más cerca de su hija. O cuando Lisa deja de creer en su héroe. Cuando Bart se enamora por primera vez. Cuando Marge y Homero enfrentan una crisis real. O cuando Maggie dispara, sin querer, al señor Burns, y el mundo se detiene por un verano entero. Y están las predicciones. Porque sí, lo hicieron. Los Simpson predijeron cosas que luego se volvieron realidad. Donald Trump como presidente. Los relojes inteligentes. La compra de Fox por parte de Disney. La pandemia. Los escándalos políticos. Incluso errores de otras series. Y uno se pregunta, ¿es casualidad? ¿O es que veían con claridad lo que muchos no querían ver? Y están los detalles. Porque Los Simpson son una obra minuciosa. En cada episodio hay referencias al cine, a la literatura, a la música, a la historia. Hay dobles lecturas. Hay capas. Hay profundidad. El precio que marca el escáner del supermercado en la intro no es casual,
$847,63, el promedio de lo que costaba criar a un bebé en Estados Unidos en 1989. Homero ha tenido más de 200 trabajos, desde astronauta hasta artista conceptual. Lisa ha hecho discursos que podrían estar en universidades. Bart se ha convertido, por momentos, en un símbolo del niño olvidado por el sistema. Y cada Halloween, los especiales de Treehouse of Horror nos recordaban que podían hacer lo que quisieran. Parodiar a Kubrick, a Stephen King, a Edgar Allan Poe, a Lovecraft. Hacernos reír con historias de terror. Y aún así, conservar su esencia. La serie creció. Se volvió masiva. Rompió récords. Llegó a más de 100 países. Se tradujo a más de 20 idiomas. Ganó decenas de premios. Pero más allá de los números, lo que logró fue otra cosa, meterse en nuestra vida diaria. En nuestra forma de hablar. ¿Quién no ha dicho alguna vez Deo? ¿Quién no ha hecho el sonido del señor Burns diciendo excelente? ¿Quién no ha usado el sarcasmo como Bart? ¿Quién no se ha sentido Lisa en un mundo que no la entiende? Con el tiempo, llegaron los cambios. Muchos dicen que las primeras 10 temporadas son insuperables. Que después decayó. Que perdió frescura. Que ya no es lo mismo. Y probablemente tengan razón. Pero también es cierto que ninguna otra serie animada, ni siquiera en carne y hueso, ha durado tanto, ha marcado tanto, ni ha influido tanto como Los Simpson. Porque Los Simpson no solo son un programa de televisión. Son parte del ADN cultural de varias generaciones. Gente que creció con ellos, que maduró con ellos, que hoy ve en sus capítulos antiguos un refugio, una risa necesaria, una crítica sutil. Un espejo. Y todavía están ahí. Con nuevas temporadas. Con nuevas voces. Con nuevas aventuras. Pero también, con ese espíritu original que, cuando menos lo esperas, vuelve. Con una frase, con un gesto, con una escena que te lleva directo a tu infancia, a tu adolescencia, a una tarde frente al televisor. Los Simpson son ese tipo de historia que no envejece. Que se transforma. Que, aunque cambie por fuera, guarda adentro algo puro, algo honesto. Una forma de ver el mundo a través del absurdo. De reírnos de lo que somos. De aceptar nuestras contradicciones. De recordar que la familia, por más disfuncional que sea, es el lugar al que siempre se vuelve. Y eso, quizás, es lo que los vuelve inmortales. Si llegaste hasta acá, gracias. Porque al recordar a los Simpson, estamos recordando también una parte de nosotros. Ese niño que se reía sin entender todas las referencias. Ese adolescente que empezaba a descubrir que había algo más detrás de cada chiste. Ese adulto que, cada tanto, vuelve a ver un capítulo y se da cuenta de que los mejores guionistas que tuvo la televisión no escribían dramas, escribían comedia animada. Los Simpson siguen vivos. Mientras sigamos citando sus frases. Mientras compartamos sus memes. Mientras una parte de nosotros todavía sonría cuando suena esa intro con el saxofón de Lisa, seguirán con nosotros. ¿Y vos, qué capítulo te marcó? ¿Qué personaje te representa? ¿Cuál fue el momento en el que supiste que los Simpson eran algo más que una caricatura? Contámelo. Porque contar estas historias también es una forma de agradecer. Nos vemos en el próximo vídeo.